Capital del país destinada a dominar el siglo XXI, Beijing es el indestructible corazón de China. Igual que en el pasado todos los caminos llevaban a Roma, hoy el mundo pone rumbo a Beijing para descubrir la ciudad que tiene la clave de la nación más poblada del mundo. Pekín es la capital de la República Popular China, la ya segunda economía del mundo, y compone el corazón cultural, político y social del país. Se trata de una ciudad vibrante y caótica en constante evolución que se desarrolla a pasos de gigante mientras lucha por mantener su carácter tradicional. Pekín, con sus extensos suburbios, cuenta con unos 22 millones de habitantes, y la lengua que mayoritariamente se usa es el mandarín. Históricamente, ha sido capital durante 5 dinastías. Pekín es una ciudad de contrastes en la que los modernos rascacielos se alzan majestuosos junto a las pequeñas casas tradicionales ubicadas en los antiguos hutongs de la ciudad. Los miles de millones de dólares en renovaciones, resultado de la adjudicación de los Juegos Olímpicos de 2008, han transformado lo que algunos pensaban era una ciudad poco elegante en una metrópolis moderna. Pekín, o Beijing, como se pronuncia según la peculiar fonética de la lengua china, es el reflejo vivo de una sociedad que cambia y evoluciona a marchas forzadas al ritmo que van marcando la globalización, la modernidad y el crecimiento económico. El vertiginoso crecimiento económico e industrial de China de las últimas décadas ha reducido los recursos y generado enormes cantidades de contaminación, convirtiendo a la capital, Beijing, en una de las ciudades más contaminadas del mundo. La situación es especialmente grave en invierno, cuando a las bajas presiones se unen factores como el extendido uso de calefacciones de carbón. China es el mayor consumidor de carbón del mundo. Representa el 70% del consumo energético del país. La contaminación en China en ocasiones llega a afectar a países vecinos como Japón y las 2 Coreas. El nivel de contaminación se mide según el índice de partículas finas en el aire, causantes de los problemas de salud por su inhalación. Para la OMS, por encima de los 300 son niveles considerados muy peligrosos, pues en marzo de 2014 el índice de contaminación se elevó a más de 500 durante varios días consecutivos, más de 20 veces el nivel recomendado por la OMS, 25. Y el año anterior llegó a superar la barrera de los 1000. Para hacerse una idea, basta comparar con Madrid o Barcelona, donde la media diaria oscila entre 12 y 20. Cuando la polución es tan alta, la ciudad está cubierta por una espesa niebla que reduce considerablemente la visión y oculta el sol.
Según un estudio en la Academia Nacional de Ciencias, la esperanza de vida en el norte de China es 5 años y medio menor que en el sur debido a la contaminación en el aire. Pero, ¿qué es lo que piensan los habitantes de Beijing sobre este tema? La veritat és que el tema de la pol·lució, fins que no vaig arribar aquí, era una cosa estadística de, bueno, sí, és cert que a Xina hi ha molta pol·lució, molta contaminació, etc. Però quan arribes aquí i veus que t'afecta el teu dia a dia, que et trobes cansat, que hi ha dies que no pots respirar al carrer, cada dia que passa amb aquests nivells de pol·lució tan bèsties que tenim, et replanteges moltes vegades viure en ciutats com aquestes. Me gusta mucho hacer deporte, pero en Beijing no puedo salir de casa para hacer deporte, porque el aire no está bien. Si hago deporte fuera, es peor para mi salud. Tengo que salir de casa usando una mascarilla. Jo crec que és relativament nou, no? Perquè quan jo vaig arribar aquí fa 9 anys no se'n parlava d'aquest tema de la contaminació. Va ser arrel dels Jocs Olímpics en què les autoritats van començar a parlar sobre la contaminació i van prestar-hi molta atenció. Llavors, en els últims anys s'ha accentuat molt aquest fenomen. Tardarà molts anys a tornar a la normalitat, en aquest sentit. Per internet hi ha Baidu, que és el Google xinès, que allà quan demanes per al temps, sempre et fiquen la contaminació. I això es va actualitzant, amb les hores es va actualitzant. Per exemple, avui al matí estàvem en vermell, que vol dir que és millor, si pots evitar, no sortir al carrer. Llavors al migdia, amb taronja, fet una mica més de vent, i s'ha arreglat el tema, i llavors a la tarda en verd, ja s'ha millorat, Ara tinc una nena petita i això et fa que no pugui sortir al carrer, saps? És algo molt desagradable, però que no hi ha cap altre remei, no s'hi pot fer res. El metro de Pekín y los taxis son, posiblemente, las dos opciones más rápidas y cómodas para moverse por la ciudad. El metro de Pekín fue el primero en China. La primera línea se inauguró en 1969 y ha crecido hasta 18 líneas, 319 estaciones y 527 kilómetros de vías. Sin embargo, el sistema de metro no sufrió una expansión espectacular hasta que se hizo oficial los planes para Pekín como sede de los Juegos Olímpicos de 2008, obteniendo una fuerte inversión para mejorar las infraestructuras de la ciudad. En la última década se han construido 15 de las 18 líneas actuales. Debido a la extensión de la ciudad y al gran número de habitantes, la red de metro va a seguir ampliándose durante esta década hasta alcanzar los 1000 kilómetros de vías, cuando se espera que el metro de Pekín se convierta en el de mayor recorrido del mundo. Hoy en día, el metro de Pekín dispone de un promedio de pasajeros estimado en 9,75 millones, y estableció un récord de pasajeros en un solo día de 11.241.400 pasajeros el 4 de abril de 2014.
El metro se clasificó en segundo lugar en el mundo en número de pasajeros anual después de Seúl en 2013. Según la prensa china, el metro de Pekín se ha convertido en el más saturado del mundo. Para aliviar este problema, principalmente en horas punta, se aumenta el número de vagones por línea y se reduce el tiempo de espera entre dos trenes. También se instalan barreras para restringir el flujo de pasajeros. Los carteles de información de las estaciones están escritos en inglés, además de en chino, lo que puede facilitar la tarea del desplazamiento. Los primeros trenes salen de las terminales alrededor de las 5 de la mañana y el último pasa sobre las 11 de la noche. El precio para tomar el metro en toda la ciudad es solo de 2 yuans, 20 céntimos de euro. La veritat és que les hores punta a Beijing no li recomano a ningú, però és una experiència que s'ha de viure per entendre el que és intentar baixar una parada quan hi ha 1.000 xinesos que el que estan fent és intentant pujar. El metro de Pequín, sempre que puc l'intento evitar. Si puc arribar al que és el centre de la ciutat amb autobús, molt millor. Normalment, a dintre l'autobús no sol estar tan carregat de gent com al metro. Sé les hores en què hi ha un tràfic major de persones i en aquests moments m'espero fora o agafo un bus. Pequín pot ser estressant i pot no ser-ho. Depèn del lloc on te visquis. Per exemple, el que és el centre de Pequín, els hutongs, que és el barri antic, viure a dintre d'aquest barri és molt semblant a la vida d'un poble. Tots són cases petites, no veus edificis alts, la vida de la gent que viu allà és molt tranquil·la, va al seu ritme. Latido del corazón de la vieja China, estas callejuelas centenarias todavía hacen sentirse a uno perdido en el tiempo, y explorarlos, ya sea a pie o en bicicleta, hace que se encuentre entre las más memorables experiencias en Beijing, incluyendo su extraordinaria red de callejuelas hutong que proporcionan una atmósfera de pueblo dentro de una ciudad con ritmo lento de vida y encanto atemporal. Los hutong o callejones conectan el interior de la vieja ciudad de Pekín. Estos están desapareciendo de la capital. La ciudad está reemplazando los viejos edificios por inmensos rascacielos.
Los habitantes de los barrios antiguos se están reubicando en nuevos apartamentos del mismo tamaño que sus antiguas residencias. Sin embargo, todos coinciden en que el sentimiento de comunidad y el estilo de vida de los Hutong jamás podrá ser reemplazado. Algunos Hutong fueron preservados y restaurados por el gobierno. Quisieron asegurarse de que durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano del año 2008, por lo menos, quedasen algunos de estos antiguos barrios. Barrios que mantienen la tradición y recuerdan a la vieja China en esta gran ciudad en la que se ha convertido Pekín. En el centro de Hutong todo el mundo vive como en un campo, pero cuando sales de Hutong es otro mundo. Es muy diferente, es muy raro. Si ja te'n vas uns 10 quilòmetres, no?, a la Rodona, llavors allà és la zona d'oficines. Gratacels, estrès, molt de tràfic, molta gent, i en aquesta zona sí que, si pots evitar-ho, és millor no viure-hi. Cada mañana, en cualquier parada de autobús, tú puedes ver la gente corriendo como un van para coger autobús. En cualquier parada. És així, tot el mundo, com andar como corriendo. Que realment quan arribem aquí no som conscients de les dimensions que té el fet de que hi hagi tanta gent i de que els espais proporcionalment siguin tan grans, a diferència de Barcelona, per exemple. De hecho, dicen que si puedes sobrevivir en Beijing, puedes sobrevivir en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Ya, eso antes sería, claro, es una broma. Pero tiene algo de verdad. Sí, tiene algo de verdad.